esto, hay como un ruido, no sé si si se escucha bien. Bueno, ese congreso tuvo alcance internacional y el instituto decide invitarlo al profesor Jean-Luc Nancy como figura del congreso. Tanto es así que él fue quien hizo la conferencia de cierre. Entre tanto, entre la invitación y el momento de clausura del Congreso, estuve cerca de él en el sentido de poder intercambiar ideas respecto de los momentos de su conferencia y demás, y bueno, todo eso llevó a que estuviéramos en contacto también con algunas temáticas. Él era una persona muy demandante, el profesor Romo seguramente puede dar fe y testimonio de eso. Él no pensaba sino en voz alta, y entonces lo que iba pensando lo iba diciendo y lo iba requiriendo. Y bueno, eso fue lo que llevó a que durante largos momentos del día, a veces por teléfono y otras veces así a nivel mail, estuviéramos en contacto y habláramos de todo. Es decir, no era que se hablara justamente del tema filosofía siempre. Él tenía un abanico de posibilidades para hablar, hablaba de muchas cosas de las cuales yo soy absolutamente ignorante, como por ejemplo de cine, pero además le tenía que sumar yo mi dificultad de que le tenía que pedir que hablara lento, porque yo leo el francés, lo escribo a media y lo escucho casi nada, porque me cuesta, no tengo el hábito del oído de escuchar cosas en francés, entonces me tuve que hacer ese hábito, pero la alegría fue realmente que fue una comunión de almas, porque muchas de las cosas que hablábamos estaban centradas en su tema del trasplante, de los cánceres sucesivos que tuvo, las operaciones, y el último tiempo, la angustia que a mí me generaba su debilidad, que decía que se sentía débil, pero a su vez me sorprendía y me asombraba toda su fortaleza, porque seguía hablando y tratando temas de filosofía y tratando temas del mundo. Y bueno, si hay algo que realmente me ha dejado mucha impresión y que de alguna forma pensé que nunca iba a hablar de ello, es que hablando del tema del presente, justamente yo le dije que era una bomba, y él me dijo, sí, es una bomba, pero no es una sola, son muchas, y del mismo modo que presentes hay muchos, y es una bomba que va a estallar sobre todos nosotros. Y entonces yo le dije, sí, el mundo está devastado, y él me dijo, no, lo van a devastar. Y ahí es donde sinceramente veo que las personas que se van acercando a su fin quizás a lo mejor tengan una visión de un horizonte que más acá no lo alcanzamos a ver. Pero bueno, eso es lo que yo cariñosamente puedo aportar. Lo demás todavía lo tengo que procesar antes. No, pues muchas gracias, Diana, la verdad que te agradezco mucho. Afortunadamente, ¿por qué iniciamos así? Bueno, ya iniciamos prácticamente la clase, un poquito a grosso modo, porque la filosofía de Jean-Luc Nancy es esto. Él está dentro de la corriente fenomenológica francesa, ojo al dato. A pesar de que él es fenomenólogo, no está dentro de la raíz insigne de Husserl, de Max Scheler, de los filósofos alemanes. No está en esa línea. Él es la fenomenología francesa. Vamos a ubicar personajes como Maurice Merleau-Ponty,
desde luego un monstruo que para mí que es un alumno insigne de Heidegger, Emmanuel Levinas, también, que se encuentra en esta Jean-Luc Nancy pertenece a esta corriente. Y desde luego tuvo de colega y de amigo a un filósofo llamado Jacques Derrida. A grosso modo es lo que voy a empezar ahorita a plasmar. Como bien decía Viviana, yo conocí, ahora en lo particular, tuve la oportunidad de estar en algunos seminarios. De hecho, estuve en el doctorado honoris causa que precisamente Viviana y el doctor Juan Carlos le entregaron antes de su muerte a Jean-Luc Nancy. Y precisamente voy a leer algo que a mí me gusta mucho, que de hecho hasta ayer lo publiqué, inspirado en la clase. Se lo entregó la universidad, perdón, se lo entregó la universidad. Sí, la universidad, pero bueno, ustedes estuvieron al frente. Ya. No, Mirta Rodríguez trabajó mucho por eso. Ay, sí, igual Mirta. Sí, ustedes estuvieron allí y sí, es cierto, la doctora Mirta. Qué bueno que aquí me corrige porque tantas cosas, tantos eventos, luego se me cruzan los nombres. Jean-Luc Nancy, no solamente efectivamente lo vamos a cerrar como un filósofo dentro del tema filosófico neto. Era crítico de cine, era crítico de religión, se le llegó a decir que era un crítico conspiparanoico, o sea, de teorías paranoicas, pero el tipo tuvo algo muy padre y muy bueno, y que sobre todo ustedes seminaristas, yo le pregunto a los semis, sobre todo a los semis, y bueno, quienes están aquí aparte de Diana, de Mirta, de Tallén, y bueno, el padre Federico, que igual ya tiene esa noción, a los semis concretamente, ¿ustedes habían escuchado por algún momento el nombre de Jean-Luc Nancy? ¿En algún momento de su vida, semis? ¿O ustedes? O sea, la verdad, díganme, sean honestos. Jamás. Ok. La labor que está haciendo el padre Federico con ustedes, quiero que la valoren, porque les está abriendo el canal de la filosofía actual. Jean-Luc Nancy es un filósofo que apenas acaba de morir el año pasado. A veces nos quedamos con la corriente que, desde luego, yo soy partidario y siempre voy a hacer las bases: filosofía antigua, medieval, el triunvirato, Sócrates, Platón, Aristóteles, claro, o sea, y la Edad Media, pues hasta yo soy fan de Nicolás de Cusa, de Santo Tomás de Aquino, pero el hecho de que a veces nos quedemos en la edad moderna contemporánea, sobre todo a quienes profesamos la religión católica, voy a dirigirme un poco más, nos tiene que abrir el panorama. Jean-Luc Nancy es un filósofo católico, ojo al dato, es un filósofo católico, él es de cuna católica, pero ojo al dato también, él fue fan, porque sí fue fan, de Martin Heidegger. Y al ser fan de Martin Heidegger, tenemos que tematizar lo siguiente. Ya saben, bueno, los que me conocen, yo no soy especialista en Jean-Luc Nancy, yo lo conozco por mi maestro, el doctor Juan Carlos Romo. Por eso lo conozco. Y por eso tengo, si al caso, unos 4 años apenas estudiando a Jean-Luc Nancy. A Martin Heidegger quizás ya les puedo hablar porque él sí tengo 12 años de leerlo y de investigar su vida, y ahorita está con los pesos pesados. Y hay un tema muy, muy bonito de Jean-Luc Nancy. Es de los pocos filósofos que se ha atrevido a investigar toda la filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Es un filósofo francés que vale la pena tocar. Se le dice a él que él es padre de la deconstrucción cartesiana. Ese es el término, deconstrucción cartesiana. ¿Por qué el padre de la deconstrucción? ¿Han oído ese término, semis, los demás? ¿Deconstrucción? ¿De quién es la deconstrucción? Derrida. Derrida. Le vamos a sumar. Exactamente, soplen, y la idea es esta, para que estemos en contexto. La deconstrucción, ¿qué decía Jacques Derrida en la deconstrucción? Se las pongo así de fácil. Vamos a tomar al fenómeno y vamos a desfragmentar el concepto para elaborar uno nuevo. Si queremos utilizar la deconstrucción derridiana, eso es hacer una crítica. Y van a decir, oye, pero eso es fenomenología, porque es hacer epoge, pero ojo al dato.
Derrida se saltaba un dato, no interpretaba el dato virgen. En fenomenología, acuérdense que cuando hacemos epoge viene del griego suspensión, por lo tanto, allí sí interpretamos el dato virgen. Esa es como la línea de la fenomenología francesa y la fenomenología husserliana. ¿Ok? Eso es para ponernos en contexto. Y Jean-Luc Nancy se le debe, yo les recomiendo, voy a ver si le hago llegar un ejemplar al padre Federico, que va a ser de mi parte, este librito que precisamente el doctor Juan Carlos Romo tradujo, que es Ego Sum. Ego Sum. Ego Sum. Esta obra de Jean-Luc Nancy, y qué bueno, hay un librito que sí está al alcance de ustedes, semis, cómprenlo, es para ustedes. Yo sé que algunos, ustedes su vida es sacerdotal, y qué bueno, y de verdad échenle 2 kilos y en la vida vocacional, pero es necesario que tengan un panorama amplio. Hay un librito en síntesis, no cuesta, creo, padre, ¿cuánto le salió a usted? ¿100 pesos o cuánto? No, ayer se los presentaba a los muchachos, están en 30 pesos. No, hombre, cómprenlo. O sea, aquí viene una síntesis de la fenomenología husserliana. Viene una síntesis de la fenomenología francesa. Y vas a decir, bueno, ¿qué incidencia puede tener Jean-Luc Nancy a nosotros que somos filósofos? Bueno, en mi caso yo sí lo digo abiertamente, soy filósofo católico, pero obviamente estoy en diálogo con toda la filosofía. Mucho, porque hay que abrir el panorama como lo hacía Nancy. Ahora, ojo, voy a tocar temas de la vida personal de Nancy, que esto fue en un chisme de café con el doctor Juan Carlos Romo y que realmente no sale a la luz, pero que se los comparto. Dirán, no le digan al doctor Juan Carlos que se lo conté, pero lo veo bien para la clase. Les había dicho que Jean-Luc Nancy es de cuna católica, pero me contó el doctor Juan Carlos que cuando iba a comer con Nancy, lo primero que entras a su casa era veías varios cristos y varios budas. Varios budas, o sea, veías de todo. Totalmente. Veías de todo. O sea, veías, porque a Jean-Luc Nancy también se le considera un filósofo de la religión ecléctico. O sea, él muchas veces puso en uno de los temas que criticó Jean-Luc Nancy fueron los famosos nacionalismos. De allí saca otra obra que se llama El mito nazi. Ojo al dato también. ¿Por qué creen que fue partidario de estudiar a Martin Heidegger? Que obviamente yo les doy otro datito. Martin Heidegger, en el archivo de Jahrbuch y en el archivo de Marbach, su hijo, Hermann Heidegger, acaba de publicar la carta donde ya dice Heidegger que el peor error de su vida fue haber pertenecido al Partido Nacional Socialista. Esa carta pidió Heidegger que se publicara unos 50 años después de su deceso. Entonces, obviamente, a los filósofos, a cualquier filósofo, yo sí les invito, chicos, nunca juzguen a cual. Puede ser que los filósofos, ejemplo, Kierkegaard, un borracho depresivo. Otro ejemplo, Heidegger, el nazi. Freud, el adicto a la cocaína. Marx, el sonso que es capitalista. De verdad, no compren esas ideas absurdas sin antes haber investigado e indagar la obra. A un filósofo lo vamos a conocer por su vida y su obra, ¿ok? Su vida tiene que ver con su filosofía, sí, pero no determina los errores en ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, Freud se hizo adicto a la cocaína porque estaba experimentando un placebo para sus pacientes. Voy a silenciar, creo que es... Ya, silencié. Ok, no podemos juzgar a un filósofo por un hecho concreto de su vida, ¿ok? Es como si negáramos lo que hizo Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nos regaló las mejores historias de terror, pero pues él murió de cirrosis hepática. No podemos negar quién es Oscar Wilde, que nos regaló el retrato de Dorian Gray o de Profundis, y juzgarlo porque fue homosexual, cuando en De Profundis, fíjense, él escribe con su puño y letra, admito que soy homosexual, pero lo mejor que me he encontrado es la persona de Jesucristo. Dígame si no hay belleza en eso.
en medio de, o sea, el reconocimiento de, y ojo al dato, cuando interpretamos la filosofía de Nancy, no vaya a ser que sea laudes y te vas a llevar el libro de Gozuna a la meditación de laudes, te lo vas a llevar a la hora santa, pues no. Jean-Luc Nancy, como tantos filósofos, tiene que ayudar a formarnos el criterio de abrir el panorama general, ¿ok? Entonces, Jean-Luc Nancy era así. Él era muy diplomático, entonces si lo invitaban a la escuela budista de Francia, él iba. Si lo invitaban en Alemania, él hablaba perfectamente el alemán. Un dato de su vida muy padre es que él fue militar también. Participó en la milicia. Y lo importante de este filósofo también, como les decía Negosun, es que revive a Descartes, a René Descartes. Y eso es importante. Creo que a René Descartes sí todos lo ubicamos, ¿no? O hemos escuchado de él. A él sí lo ubicamos. Entonces, como filósofo, ya podemos decirlo, de una época postmoderna, es menester estudiar. Esto es solo por mencionar una obra. Precisamente lo que decía Viviana al inicio, es importante recalcar que ella había pensado en esa devastación del mundo. ¿Por qué se le dice que a veces es un filósofo que lo han tildado como conspiparanoico, paranoide? Porque el tipo hacía críticas sociales puntuales. Cuando saca el mito nazi, muchos académicos se le fueron encima. Porque decía que estaba viendo el nacionalsocialismo en todos lados, pero no era lo que estaba viendo. Lo que él critica era el nacionalismo, el famoso franquismo que también se dio en España. O sea, él solamente hace la crítica cómo repercute en la sociedad. No era una crítica... Adelante, Viviana. No, digo que sí, que totalmente, que lo que estás diciendo es absolutamente así. Bueno, ya que me diste la palabra, voy a aprovechar para que tengamos la oportunidad de saludar a una de las alumnas desde Mendoza que están en tu clase, que es Alicia Gabosto. Saludos de Argentina. Sí, gracias. Y sí, o sea, cuando leas a Nancy, tienes que leerlo con el panorama abierto. Ahora sí que aquí sí les sugiero algo. Usen el método fenomenológico de Husserl. No hagan interpretaciones apuradas. Cuando Jean-Luc Nancy hace poco, entre el 2014 y 2016, él saca otra obra muy padre que es la con la que yo me acerqué a él y que por eso les decía que es porque el tema de que soy heideggeriano 100%, saca la obra Banalidad de Heidegger, que es cómo toca el tema de la banalidad. El tema de la banalidad es cómo se infunde en el ser, cómo se infunde en el ser la identidad según tu nación. El alemán, por ejemplo, lo que critica en Banalidad de Heidegger era que el alemán es orgulloso. De hecho, hasta se hace una mención de una anécdota que José Ortega se acude a Heidegger y Heidegger usó estas palabras y está en correspondencias. Dice, ya llegó el españolito. Pensé que no había filosofía en España. Y esto está documentado. Entonces, obviamente, esa crítica no era que Heidegger fuera racista, no. Es que el orgullo alemán, otra de las críticas que se le debe también a Jean-Luc Nancy, es el tema de la crítica a los idealismos. Él criticó mucho ese orgullo alemán. Precisamente en esta parte, era como a veces hasta decía, caray, o sea, criticaba a Heidegger, pero fue un conocedor profundo de la Gesamtausgabe, es decir, de los 102 volúmenes de Heidegger, él conoció aproximadamente 92, que son los que están publicados hasta el día de hoy, por Editorial Klosterman. O sea, el tipo leyó a Heidegger toda su vida, lo conoció, o sea, lo conoció a fondo. Y él estudia en la Universidad de Estrasburgo, él tuvo la cátedra, de hecho, la magna cátedra, y él enseñaba dos materias en específico, filosofía contemporánea. Y obviamente en filosofía contemporánea, tomar clases con Nancy, según lo que se documenta en los biógrafos y todo lo que conocemos hasta el día de hoy, tomar clases con Nancy era conocer primero la filosofía francesa. Ojo al dato, porque les decía que es un filósofo que como que sí tiene sus puntos de contradicción.
porque criticaba efectivamente los idealismos de los demás, pero primero, eso sí, el orgullo francés. Y siempre partía de una premisa: el nacionalismo comienza en Francia en 1789. ¿Qué sucedió en 1789? Esto es cultura general. Revolución Francesa. Vamos a soplar. Ok, a ver, ahora a los semis. Esta sí va para los semis directa, porque esta sí me la tienen que contestar, porque creo que llevan historia, ¿no? Llevan historia. A ver, chicos, ¿cuáles son los 3 principios que salieron en el año de 1789? Que hasta los escribió Juan Jacobo Rousseau. 1789. Esto es cultura general, esto no es filosofía, esto es cultura general que lo tenemos que tener de memoria, o sea, por lo menos lo debemos de saber. Yo sé que les puedo agarrar en curva, chicos. No duden, porque sí se lo saben, a estas alturas sí se lo saben. Repetir la pregunta nada más. Ok, ¿cuáles son los 3 principios de la Revolución Francesa? Libertad y no. ¿Sí? Vas bien, vas bien. Primer palomita, libertad. Segunda. Fraternidad. Ajá. ¿Y tercera? Libertad, Igualdad. fraternidad. Muy bien, felicidades. Ya pasan los padres. Padre Federico, pásalos ya con 10 en historia. Tienes la venia, nombre. Sí, ¿por qué les menciono esto? Eso es las clases en sí comenzaban precisamente con la idea de la Revolución Francesa en el año de 1789, criticando estos 3 principios de libertad, igualdad y fraternidad, que él los veía como una utopía, lo veía a veces como algo malévolo, algo maquiavélico. Tanto así que hay un libro muy, 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 muy padre que la verdad a mí me gusta mucho. Les digo el título, aquí lo tengo en la lista, que son de las últimas traducciones y que es un libro muy reciente. Pues obviamente está todavía, va a salir, precisamente lo va a sacar el doctor Juan Carlos Romo, lo tradujo también, que es La piel frágil del mundo. Ese libro va a salir, La piel frágil del mundo. No sé si lo habían escuchado, pero porque es allí donde él plasma, y eso fue un año, bueno, sí, meses antes de que muriera lo logró terminar. Y qué padre fue, qué es lo bonito de este libro, de esta obra. Yo déjenme ver si se las puedo pasar, porque tengo algunas páginas, está en inglés. Es una traducción del inglés, desde el francés al inglés. El libro, desde luego, en francés está, pero déjenme ver si los puedo pasar en inglés, que es un poco más accesible para todos. Él tematiza que el ser humano se perdió por los idealismos, otra vez. O sea, él, de los últimos libros que escribió en su vida, vuelve a tematizar la idea. Algo en lo que sí fue fiel es en sus fundamentos. En su praxis, él se dedicaba, Jean-Luc Nancy podía dialogar con todos los filósofos. Dialogó con Deleuze, con Guattari, dialogó con Derrida, que son los filósofos contemporáneos, pues podemos decir, o sea, si no mal recuerdo, Derrida murió aproximadamente en el 2002, si no mal recuerdo. O sea, son filósofos que realmente, igual Gadamer, o sea, él llegó también a dialogar con Gadamer, con Hans-Georg Gadamer, que es el autor de Verdad y Método. Y yo creo, chicos, que es un filósofo que vale la pena estudiar porque nos remite a un filósofo católico 100%, que es René Descartes. O sea, si tú me preguntaran, o por experiencia, y yo creo que es el padre Federico lo he encontrado, o Viviana, o los que hemos estado un poco más adentrados al mundo de la filosofía, un filósofo católico que hay que darle mucho crédito es a René Descartes. ¿Por qué? Porque allí podemos encontrar mucho diálogo entre la famosa Fides et Ratio. Tanto así que Benedicto XVI retoma varias citas de René Descartes.
retoma varias citas en sus escritos. O sea, es un filósofo que Jean-Luc Nancy ha vuelto a traer. Ciertamente no es muy conocido, repito, no es muy conocido, pues tristemente por este tema. Y hay otro libro que sacó, aquí se los voy a leer. ¿Dónde está? Este libro ya lo pueden encontrar, de hecho hasta lo pueden adquirir. Sí tiene pues sí, está como aproximadamente unos 400 pesos mexicanos, pero sí valdría la pena comprarlo. ¿Dónde está? Es que les voy a mandar con el padre la lista de las obras en español que están disponibles de Nancy. Es una lista larga. Es un filósofo que ha sido traducido. Como es una lengua, el francés no es una lengua tan rebuscada, pues permite esa facilidad para traducir. Hay otro que se llama El Corpus y el Intruso. Ya mejor me rendí. El libro se llama Un virus demasiado humano. Listo. Un virus demasiado humano, de Jean-Luc Nancy. ¿Qué creen que es? Es una crítica al COVID-19. Lo escribió en plena pandemia, ese libro, Jean-Luc Nancy. Ese es otro de sus últimos libros. Les quiero hablar a grosso modo de las obras que realmente pueden servirles, que les sirvan. O sea, sobre todo a ustedes. ¿Por qué? Porque efectivamente hay obras que realmente yo en lo personal, por lo que son ustedes, por lo que van a ejercer y por las necesidades que van a cubrir como futuros sacerdotes, porque me acuerdo cuando estaba en la universidad, estudiando, nos decía un maestro, me acuerdo que ese maestro, no recuerdo si era psicopatología o nos estaba dando una materia clínica, y fíjense el argumento que usó. Yo no sé qué tipo de homilías dan los sacerdotes, no que estudiaron 3 años de filosofía, no que estudiaron 4 años de teología. Yo quería ver filosofía y teología en la homilía. Obviamente, sabemos que en un contexto homilético, pues una homilía no es para eso. Ustedes no se van a poner a pelear con algún ateo o alguna persona en plena Eucaristía, pues no, estamos de acuerdo. Pero sí pueden dar razón de una forma fundamentada y que también voy a usar un término teológico, el pueblo de Dios pueda entenderlo. Porque esto que ustedes imagínate, las personas, yo soy muy fáctico cuando doy clases a seminaristas, y igual aquí en Querétaro lo hago. La gente no te va a preguntar quién es Jean-Luc Nancy, es una realidad. A veces hasta van a ir a comunidades que pues no saben ni leer a veces. Pero vas a decir, bueno, ¿por qué saberlo? Porque tienes que formar un criterio que hay personas o existieron personas que hacían una crítica de lo social. En Un virus demasiado humano tematiza tal cual las palabras que dijo Viviana al inicio, la devastación de la humanidad, la debacle de la humanidad, los trasfondos de los famosos empresarios. Hay un libro, hay una colección de San Pablo de 5 tomos que yo les recomiendo también, que se llama El Anticristo, 1, 2, 3, 4 y 5. No es el anticristo de Nietzsche, y no es el anticristo diabólico, satánico que te imaginas, no. Se tematiza el nuevo orden mundial o los gobiernos, cómo se van tildando. Un ejemplo, Jean-Luc Nancy tematizaba en los nacionalismos. ¿Qué pasó en la Guerra Fría? No fue una guerra de armas, fue una guerra intelectual. Esas son las palabras de Nancy.
hay una guerra intelectual donde se dice, todos los países se ponen en una mesa redonda y dicen, tú eres capitalista, tú eres socialista. Eso fue la Guerra Fría. Y de hecho, si vamos al sentido práctico, eso fue la Guerra Fría. O sea, las interpretaciones, las críticas sociales que hacían Nancy eran muy directas, muy claras. Esta es la cita que les quería compartir. Nancy también hasta tan ecléctico era que sí se metió a temas de superación personal. Ojo al dato también. Se metió a temas de superación personal. Una de sus últimas palabras fueron las siguientes: no tienes nada, no puedes tener ni retener nada. Y he aquí lo que necesitas amar y saber. He aquí lo que corresponde a un saber de amor. Ama lo que se te escapa. Ama a aquel que se va. Ama que se vaya. Estas palabras fueron de las últimas palabras que dijo en vida. Se dice que él cambia, y creo que por el tiempo, yo considero la verdad que es poco tiempo, 4 años, que realmente empecé a leer a Nancy. En los últimos años de su vida, su filosofía sí la aboca o la enfoca, y precisamente por eso Mauricio Beuchot lo incluye aquí, fenomenología y existencialismo. Él en sus últimos años, Nancy, se fue mucho a la filosofía existencial, demasiado. No usó ya solamente el método fenomenológico. Él aprende, y de hecho, les decía, él hablaba perfectamente el alemán. Hablaba perfectamente el alemán el tipo. Tanto así que hubo una conferencia donde estaba Peter Sauni, Alfred Denker, y aquí en México, de hecho, estaba el doctor Ángel Xolocotzi. Tuve la oportunidad de ver esa conferencia también. Y él cerró una de las ponencias magistrales en Tubinga. Y luego de Tubinga fueron se me lengua la traba, a la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Allí cerró unas conferencias magistrales. Y quiero saber nada más. ¿Leyeron, padre Federico, creo que usted les mandó una carta a los chicos? ¿Leyeron esa carta, chicos? Bueno, no les escucho. ¿Ya les escucho? Ok. Creo que fue muy interesante cómo el doctor Juan Carlos Romo, pues hizo, ¿no? Cómo en sus últimos años, Nancy, pues, bueno, ¿me escucha? Te escucho perfecto. Okay. Bueno, te escuchamos. Creo que los demás te escuchamos también. Ok. Pues lo que describía el doctor era como él mismo, pues en su misma experiencia de la filosofía, cómo él fue pues desarrollándose y el amor que le tenía a su labor. Él lo describía perfectamente como un hombre entregado, le gustaba lo que hacía, un hombre amable, con esas características, ¿no? Y en su labor como profesor, pues ciertamente pues impacta, como él mismo pues, describe todo eso que viene siendo el filósofo, ¿no? A partir de la misma filosofía, como él pues, da un gran aporte para el estudio pues, de todo esto que venimos pues viendo, de las ramas que vendría siendo de la historia de la filosofía. Más o menos así iba en la línea. Claro, claro. No apagas tu micrófono, porque una vez ya que estás allí hablando, a ustedes les pregunto, ¿les llama la atención hasta ahorita lo que hemos hablado de leer un poco más a Jean-Luc?
Puede ser tú mismo o quien quiera, que de preferencia debería de ser otro. Bueno, hasta lo que hemos podido escuchar, me llama la atención, sobre todo porque cuando usted mencionaba esa parte de que cuando él daba, por ejemplo, sus clases, él decía, hablaba de la importancia de, primero, o sea, como que valorar la filosofía propia, para de allí tomar las bases, para fijarse después en las filosofías eso de, que se nos proponen. Pues eso se me hacía muy interesante, porque también veíamos en nosotros eso de filósofos, la importancia también de reconocer la grandeza de, no solamente los filósofos que conocemos así, grandes como por ejemplo Aristóteles y Santo Tomás, sino también la riqueza filosófica que tenemos, en ese caso, como filósofos españoles, filósofos franceses, o sea, otra propuesta novedosa que complementa también el bagaje intelectual y la riqueza que se nos propone, que nos propone más bien eso de la filosofía clásica. Entonces, se me hacía muy interesante, hasta donde hemos podido escuchar. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Semis? También igual, Sayen, si quieres comentar algo, igual bienvenida. ¿Ok? ¿Nadie más? Ok. Voy a proseguir para ir cerrando y dar un poquito más de pauta a las preguntas, a las aportaciones. Para ir cerrando, tenemos que Jean-Luc Nancy ¿en qué corriente lo vamos a encontrar? ¿Fenomenología? Francesa. Exactamente, ese es el término. Él es fenomenólogo francés. ¿Quién es el exponente y que también precisamente acaba de recibir el año pasado, que a mí me dio mucho gusto? No, creo que soy mal hasta de la cabeza. Sí, no, fue este año, lo publiqué precisamente. Hay un filósofo también que yo se los recomiendo mucho, que también dialogaba mucho con Nancy, y hasta el mismo nombre de inicio, Jean-Luc Marion, o Marion en español, ya, Jean-Luc Marion, en verdad Jean-Luc Marion. Y Jean-Luc Marion acaba de recibir el premio Benedicto XVI. O sea, el premio Joseph Ratzinger se lo ganó. Porque es un tipo que no estudió jamás teología, pero hace una teología católica. Y ojo, es filósofo católico. Y hace una teología católica que hasta muchos, precisamente Joseph Ratzinger, decía el doctor Rodrigo Guerra, otro conocido aquí en México, que es el secretario del Papa, platicaba que lo que le impresionó es que el Papa Francisco, y el Papa Francisco lo hizo, citó a Derrida en el premio. Y se hizo una misa de acción de gracias y en homilía cita a Derrida, en una homilía. Le dice Jean-Luc Marion a Rodrigo Guerra, oye, qué novedoso que un papa haya citado a Derrida en la homilía. Y le dice el doctor Rodrigo, no es tanto lo novedoso que haya citado a Derrida, sino que la iglesia está abierta a dialogar con la ciencia. Y eso es muy bonito. Ese es el tema. Jean-Luc Marion tematiza también con Jean-Luc Nancy. Y Jean-Luc Nancy, a pesar de que es de cuna católica, aquí voy a las disparidades, ¿no? De por qué quizás no dudaría, porque sí pertenecía en su momento, fue de los nominados a que perteneciera a la Academia de Ciencias del Vaticano en el Icastel, pero era el tema de que era demasiado ecléctico. Jean-Luc Marion sí era ecléctico, pero el tipo siempre ha profesado su fe católica. O sea, Jean-Luc Marion hasta la fecha
como otro filósofo español, Miguel García Baró. O sea, Miguel García Baró es fenomenólogo, pero él él es católico de hueso colorado también. Entonces, el valor que tiene Jean-Luc Nancy como filósofo católico, voy a enfatizarme en el filósofo católico. En otra clase yo igual les platicaba de Heidegger. Heidegger murió recibiendo la Eucaristía, déjenme decirles. Y tuvo muchas enfermedades venéreas porque le fue infiel N cantidad de veces a su esposa Elfrida. Ya al final, en las correspondencias, él se acerca a este tema de la fe. Algo así pasa con Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, los últimos años de su vida, sí se dedicó a una vida espiritual. Y afortunadamente podemos decir a los que estamos aquí en clase, sobre todo en el contexto de que es una clase elaborada para el seminario, sí murió siendo católico también. El tipo también fue enterrado religiosamente como católico. Jean-Luc Nancy, como dato, pues ya lo sabemos, de hecho este 23 de agosto va a cumplir un año de su fallecimiento y él murió a los 81 años. Muere a los 81 años. ¿Cómo viví? Prosigue. Yo después voy a agregar algo respecto de lo que tú estás diciendo. Me parece importante y también, sí, claro, Vivi, gracias. Y algo importante también que podemos decir de Jean-Luc Nancy es que era un filósofo accesible. Sí, fue un filósofo accesible. Dirán los que no hablábamos francés, podíamos comunicarnos con él en inglés. Esa era una ventaja con él. O a veces, de hecho, hacía el estilo de Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion tenía el estilo de Jean-Luc Nancy en algo. Le podías hablar en español y sí te captaba ciertas cosas y obviamente te respondía en francés, pero era muy atento hasta en ese tema del idioma. No era un filósofo que si te querías tomar una foto con él, claro que te la podías tomar. No era el filósofo divo, no era el filósofo inalcanzable, no. O sea, eso sí hay que reconocer. El doctor Jean-Luc Nancy siempre fue un hombre sencillo. Un hombre muy sencillo, accesible, sobre todo dirán de buen corazón. Me decía el doctor Juan Carlos cuando iba a comer a su casa que veía todos los budas, todo, y se preguntaba, bueno, ¿no que este hombre es católico? Como saben, pues el doctor Juan Carlos Romo es filósofo católico, y decía, pero me di cuenta que en medio de eso, él siempre procuraba, o sea, su carta de presentación siempre fue eso. O sea, estamos ante un filósofo que pudo dialogar con los demás y que hacía una crítica, repito, de lo social. Voy a enumerar, ahora sí de forma formal, obras que podríamos leer de él. Son aproximadamente, si no mal veo aquí, unas 25, 27 obras que están disponibles al español de Jean-Luc Nancy. Entonces, ¿cuáles son? La experiencia de la libertad, de Paidós, la comunidad inoperante, la comunidad desobrada, el mito nazi, que era el que les había platicado, que de hecho ese es una colaboración con Labarre, el filósofo Labarre, un pensamiento finito. Este libro de Un pensamiento finito hace el doctor Mauricio Beuchot, hace una breve semblanza también aquí, en este librito, que como bien dice el padre Federico, a mí me costó 100 pesos, a él le costó 30 pesos, 30, dijo. O sea, 30 pesos, imagínate, 30 pesos, y por un libro que tiene una buena síntesis de varios filósofos, hasta hace una síntesis de Heidegger aquí, de Beuchot, le dedica un capítulo a Nancy. Y si un filósofo católico como el doctor Mauricio Beuchot, que es sacerdote, le dedica un capítulo a Nancy, es porque léelo, hay que leerlo. Hay que leerlo. Otra obra muy padre de él es Corpus, es de Editorial Arena, El aire de la relación sexual,
la creación del mundo, la mundialización. A mí me gusta mucho esta, que la presté, ya no me la devolvieron, no presten sus libros, salvo que sea de confianza, que es la de Hegel, la inquietud de lo negativo. Es una buena crítica de Hegel. O sea, esa es una muy buena crítica de Hegel. Ser singular plural, el peso de un pensamiento, la Magna, que es la que se recomienda, que obviamente en español, de hecho hasta googleas en cualquier lugar, de las primeras horas que te vas a ir está Ego Sum, que orgullosamente la tradujo un mexicano, que es el doctor Juan Carlos, que estuvo con nosotros en la clase pasada, esta traducción de Ego Sum, de Jean-Luc Nancy. Aquí está el tema de la deconstrucción cartesiana. Volver a reinterpretar a René Descartes. Las musas de la editorial Amor Ortu, la evidencia del filme, que era lo que nos mencionaba bien al inicio. Efectivamente, él hacía buenas críticas del cine. Y en la evidencia del filme, hasta es yo la verdad desconozco este nombre, pero es el cine de Abbas Kiarostami. El cine de Abbas Kiarostami. Hay otro que es una crítica, hace una deconstrucción del cristianismo. Ojo, no es solo del catolicismo, sino del cristianismo, tanto de la teología protestante como de la teología católica. Se llama La Declosión. La Declosión. Es una obra muy bonita también. La comparecencia de Abarigani, un sujeto, este título, para mencionarlo, Jean-Luc Nancy también estuvo en diálogo con el psicoanálisis y le dedicó a uno de los seminarios, una crítica al seminario número 8 de Jacques Lacan, y ese libro se llama El Goce, de editorial Pesos Perdidos. Este libro es muy difícil de conseguir. Yo la verdad nada más he conseguido fragmentos en digital, la verdad que si lo consigo yo se los paso. Pero eso, a mí a mí en mi campo, que soy también psicólogo, a mí me ha servido mucho porque tematiza el seminario número 8 de la transferencia y del goce y el síntoma de Jacques Lacan. O sea, recupera, es muy bonito ese libro, La comunidad descalificada, La comunidad revocada, y este que salió en el 2021 junto con Un virus demasiado humano, que es La piel frágil del mundo. La piel frágil del mundo, estos libros son editados en español, desde luego salieron antes en francés, ¿ok? En francés salieron antes, pero apenas en el 2021 salió. El más reciente que van a encontrar es el que también les mencionaba, El virus demasiado humano, donde hace esta crítica a la sociedad conforme los gobiernos vayan. ¿Qué les parece? Perdón, Humberto, los muchachos ya se van a tener que retirar, ¿verdad? Pero pues quiero agradecerte tu tiempo, el compartir pues tu gusto, ¿verdad? Por este autor, y pues gracias también a todos los que nos han acompañado, especialmente a Viviana, y pues libremente, ¿no? Digo, creo que tenemos tiempo, ¿verdad? Quienes quieran comentar algo más, creo que Viviana Padre Federico, sí, adelante. antes de que se retiren, yo quiero decirles algo, si es que todavía están ahí y usted me permite. Yo quiero decirles que los últimos días de Jean-Luc Nancy, los momentos cruciales de su estado crítico, no se despegaba del teléfono y que murió recitando los versos de San Juan de la Cruz. Me parece un dato muy importante. Yo lo recibí en mi oído y la verdad es que un poco por mi ignorancia muchas cosas no se las entendía. Él me decía, hablemos de Yepes. Yo no sabía que San Juan de la Cruz se llamaba Yepes. Me decía, tú sabes lo que es una llama de amor viva. Y bueno, como a él le gustaba la poesía, inclusive escribía poesía, se acercaba un poco al tema poético y yo también. Y entonces yo decía todas las acepciones que a mí se me parecían que podían estar cercanas a eso, y él me decía, no, una llama de amor viva es saber que uno vive sin vivir en sí.
de la misma manera que yo vivo sin vivir en mí. Y ahí quedaban grandes espacios donde muchas veces me decía, ¿y qué dice tu silencio? Porque yo por ahí no sabía qué contestarle. Y entonces él me lo decía, mira, todo silencio que lleva a la reflexión es, como dice Yepes, un amor rendido. ¿Y qué es un amor rendido? Y un amor rendido lo vas a tener que pensar tú, porque un amor rendido no es un amor que se rinde, sino un amor que se entrega. Yo quiero que eso quede en los estudiantes como un pensamiento interesante de Nancy, de un amor que se entrega desde la filosofía, desde la religión, desde la reflexión, desde cualquier perspectiva, y creo que eso Juan Carlos Moreno Romo lo ha visto claramente. Y las últimas palabras de Jean-Loup Nancy que yo recibí fueron estas: tras de un amoroso lance y no de esperanza falta, subí tan solo, tan alto, que le di la casa al alcance. Creo que lo que estuvo buscando en todas sus operaciones, en todas sus caídas, fue justamente darle casa al alcance. Esos son los versos que después yo los encontré en el canto espiritual de San Juan de la Cruz. Nada más. Pero quería dejar eso como cierre de lo que ha estado diciendo Humberto, de que era un pensador que, si bien tuvo muchas guerras interiores, su corazón siempre fue lo que ha dicho en sus últimas palabras. No se te escucha porque no está tu micrófono. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias por compartir. No, gracias. A mí me dejaste sin palabras. Sin palabras. Gracias de verdad. Y pues bueno, esto fue a grosso modo el pensamiento de Jean-Loup Nancy. Hay que quedarnos, de verdad, eso es un dato que de verdad hasta debería de publicarse, Viviana. Es algo importante a nivel de revista científico. Hay cosas que, bueno, tendré que algún momento retomarlas, también sus mails y sus cuestiones, y saber que sí, que no, porque en una reunión entre amigos vale, pero no sé si para todo el mundo tengo la misma reconsideración, si es o no perentorio hacerlo. Sí. Sí, no, en su momento, como yo les decía, con esto cierro también, no hay que juzgar a un pensador, por eso les decía, es leer Para nada. a ningún pensador, por eso les digo, yo soy enemigo de, si es que no leas a Freud, no leas nada, espera, léelo, no te vas a volver adicto al sexo o a la cocaína por leer a Freud, no te vas a volver capitalista por leer a Marx, no te vas a volver nazi por leer a Heidegger. Y es conocer, y realmente, si el doctor Mauricio Beuchot, como filósofo y teólogo católico, lo cita, ¿quién soy yo para minusvalorar o menospreciar a un filósofo como Nancy? O sea, Nancy dejó mucha enseñanza, y yo creo que pues esta es la labor. Va a haber un homenaje, igual de una vez digo, le hago la invitación, porque para esto era, con esto termino, va a haber un homenaje a Jean-Loup Nancy que va a ser aquí en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a presentar varias ponencias como homenaje a su muerte. Va a ser el 8 y el 9 de septiembre. Si quieren una liga virtual, el padre Federico está invitado hasta de forma presencial acá, digo que hasta en México. Los EMI también, digo, si vienen a Querétaro, en algún momento ya saben, aquí en su casa, también con el doctor Romo,